Muy buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos en este día de hoy, dando inicio a lo que va a ser un ciclo de charlas que hemos preparado especialmente para la CNR y sus consultores. Esta es la primera charla de un ciclo de 4 que vamos a tener durante las próximas semanas, en el cual hemos preparado temáticas que nos parecen innovadoras y de alguna manera con una mirada al futuro de lo que podría incluir los proyectos de riego en CNR. En ese sentido, la primera charla que hemos preparado para lo que denominamos el mes del nexo, ya agua, energía, alimentos, tiene relación con el desarrollo de proyectos de propiedad conjunta. Para eso hemos invitado hoy a Luis Ternecian, quien es ingeniero electricista y MBA en gestión empresarial de la Universidad de Santa María, y diplomado en Mercado Eléctrico de la Universidad Católica. Él se desempeña desde el año 2015 en la Unidad de Edificación y Ciudades de la División de Energías Sostenibles del Ministerio de Energía. Luis, por favor, dejo contigo, digamos, a la audiencia. Ok, bueno, buenos días a todos y a todas. Voy a proyectar para que ahí me confirman si se ve. Sí, yo te confirmo. Sí, perfecto, se ve en modo presentación. Todo tuyo. Gracias. Ya, ok. Muchas gracias. Sí, a ver, a lo que es el proyecto de propiedad conjunta de Talagante, yo les voy a presentar por parte del Ministerio de Energía la experiencia que hemos tenido con este proyecto. Es un proyecto que se está desarrollando en esa comuna, que ha tenido participación, ¿no es cierto?, del municipio y distintos actores, que ahí se los voy a ir mostrando a medida que voy pasando la presentación. Y justamente lo que he tratado de mostrar en esta presentación es todas las etapas que hemos tenido que llevar adelante en este proceso para poder conseguir el objetivo y de alguna manera que estén incorporadas todos los aspectos que hemos tenido que sortear, porque hay cosas que han salido de forma rápida, pero otras que han sido bastante complejas. Entonces, poder mostrarles esa experiencia y que, bueno, vayan haciendo las consultas de acuerdo a lo que vayan ustedes teniendo como duda. A ver, les puedo comentar que como Ministerio de Energía, ¿no es cierto?, está la Agenda de Energía 2022-2026 y hay un compromiso de transitar hacia un nuevo modelo de desarrollo sostenible y respetuoso con el entorno. Y en base a esa misma línea, ¿no es cierto?, se apunta a trabajar en varias líneas y una de ellas, ¿no es cierto?, es la generación distribuida para autoconsumo, lo que está enmarcado en la ley 21.118 y su decreto o su reglamento aprobado mediante decreto 57 publicado el año 2020, que indica distintas modalidades para ello, ¿ya? Y específicamente hay un tema que se está trabajando acá en el Ministerio de Energía, que es el equipamiento de generación conjunta, en esa modalidad que está establecida en el reglamento, y a través de con distintas instituciones, con distintos municipios, instalar sistemas de 300 kilowatts bajo a esta modalidad. En esta oportunidad hemos nosotros trabajado solamente con el municipio de Talagante. Ellos cumplían las condiciones para poder desarrollar un piloto de un sistema de 300 kilowatts bajo esta modalidad. Así que esta es la primera experiencia que tenemos y esperamos tener a futuro otros municipios que quieran también sumarse a esta iniciativa. A ver, el objetivo de este piloto son dos principalmente. Uno es analizar en detalle el proceso de conexión y plantear posibles mejoras al reglamento. Como les comentaba recién, contarles acá todo lo bueno y todas las cosas que hemos tenido que sortear para poder cumplir con el objetivo. Y lo otro es potenciar o incentivar la incorporación de esta modalidad
de propiedad conjunta en el mercado, que esto de alguna forma se pueda potenciar y que pueda ir creciendo cada vez más. Actualmente no debe haber más de 20 declaraciones en la Superintendencia de Electricidad y Combustible de este tipo de modalidad. Ahí ustedes tal vez en la CNR puedan tener más casos, pero lo que yo he podido investigar es que no deberían ser muchos. Por lo tanto, hay un gran trabajo que hacer sobre este tipo de modalidad. Ahora, es muy importante como punto inicial, como dice ahí, la factibilidad de terreno y factibilidad de conexión. Si hay una de las grandes conclusiones que hay que tomar de este proyecto piloto es que siempre hay que tener el terreno factible, el terreno disponible para poder hacer este tipo de proyecto y poder tener una destinación o poder tener una sesión de ese terreno, ¿no es cierto?, para que se pueda ocupar con este fin, ¿ya? No vaya a tener un conflicto con el tipo de suelo, con el uso de suelo, ¿no es cierto?, y tener todas las facilidades para poder, facilidades desde el punto de vista de la institución que la facilita, pero también cumplir con aspectos administrativos de poder utilizar este terreno. Y lo otro es la factibilidad de conexión. Si no tenemos ni la factibilidad de terreno ni la factibilidad de conexión, no se puede, o sea, mejor no avanzar con el proyecto porque ese es el punto de partida. Factibilidad de conexión me refiero a poder tener todos los elementos de la red de distribución disponible para poder conectar este sistema. Ahora, este proyecto, como indica ahí, es la instalación de un sistema fotovoltaico de 300 kilowatts en la comuna de Talagante bajo la modalidad de equipamiento y generación conjunta. Si ustedes se fijan, al lado derecho está el terreno que dispuso el municipio para poder instalar un sistema de 300 kilowatts y como ustedes pueden ver acá, en la parte de abajo, dice Camilo Loliveto, ruta G374, que aquí justamente va pasando una red de distribución de energía eléctrica de media tensión, que está en azul línea segmentada. En la planta o el terreno que dispuso el municipio para poder instalar este sistema es el que se indica ahí en el lote B1-1, y como esta planta está en un lugar distante a la línea de distribución, se tuvo que disponer de una línea interior de media tensión de 450 metros aproximadamente, donde se conecta a la red de distribución, llega con un transformador al lado de la planta y tiene el empalme al lado del arranque, ¿ya? La particularidad de este sistema es que la planta inyectaría 300 kilowatts, ya la planta es de 300, inyecta 300 kilowatts hacia la red de distribución y se consumen 10 kilowatts, ¿ya? Hay una limitante en el consumo, pero no en la inyección. Entonces eso pone una variable adicional en este tipo de modalidad que tiene una gran potencia para inyectar, pero un bajo consumo interno en la planta. Y eso lo vamos a ir revisando. Entonces aquí está la misma imagen, ¿no es cierto?, del mismo terreno con una imagen satelital, donde en amarillo se representa el terreno municipal, lo que es en rojo el terreno de una escuela agrícola, que también es municipal, pero se la cedieron a la escuela, y en Calipso está el sector donde va la línea eléctrica de media tensión con la planta fotovoltaica en el sector que está más arriba. Si lo viéramos en cuanto a a distancia respecto a donde está la planta fotovoltaica, que es en el terreno que está al costado derecho, en el círculo rojo costado derecho, se instala la planta fotovoltaica en ese punto, se inyecta la energía, se valoriza y los descuentos se van a realizar en otro sector, en una población que está a 8 kilómetros de distancia aproximadamente de donde se encuentra la planta. Todo esto tiene una sola empresa de distribución que los abastece y por lo tanto esta modalidad se puede desarrollar sin ningún inconveniente, ¿ya? Y ahí está la población con un zoom de donde sería la población donde se realizarían los descuentos. Los participantes del proceso, aquí como les comentaba, hay varios actores que tienen cada uno su participación por
Por un lado está el Ministerio de Energía, la Agencia de Sostenibilidad Energética y al costado izquierdo, ¿no es cierto?, Ministerio de Energía con el financiamiento para desarrollar este proyecto piloto, ¿no es cierto?, y entregar todos los lineamientos para que la Agencia de Sostenibilidad Energética implemente este sistema. Y por otro lado está la agrupación de usuarios finales, ¿no es cierto?, que se establece en la normativa, que esta agrupación que está a cargo de esta propiedad conjunta, y esa agrupación de usuarios finales sería la municipalidad, por un lado, la municipalidad de Talagante, constituida por dos servicios: un servicio donde está instalado el sistema fotovoltaico, y por otro lado un servicio municipal que el municipio definió para poder también hacerles descuento, y que ese descuento lo pueda aprovechar también y justificar la operación y mantenimiento por un largo tiempo, por al menos 20 años. ¿Ya? Y lo otro es la población con 193 viviendas, que es la población que les mostraba en la imagen anterior, donde se realizarían los descuentos de energía. Entonces, el total de la agrupación lo constituyen 195 servicios, y ahí les voy a comentar cómo se llegó a esos 195. ¿Cuáles fueron las actividades planificadas? Esto no es para que lo veamos en detalle uno a uno, simplemente para que puedan ver que cada etapa tuvo su planificación, tenía sus actividades, su producto, para poder ordenar el proceso desde un comienzo. Entonces, lo primero que vimos, si ven aquí al lado izquierdo, ¿no es cierto?, hay un convenio de agencia municipalidad y una factibilidad. En el convenio de agencia de sostenibilidad energética con la municipalidad, se, se vieron varios temas iniciales que era necesario definir, como por ejemplo, ahí están ennegrecidos, ¿no es cierto?, lo que es la factibilidad de uso de suelo, lo que les comentaba recién del terreno, y lo que es el mantenimiento por al menos 20 años. Entonces, ambos conceptos, tanto la factibilidad del uso de suelo y el mantenimiento por 20 años, se definió que se hiciera a través de una sesión ordinaria del Consejo Municipal. Es decir, el Consejo Municipal, a través de un documento, ¿no es cierto?, de su reunión de consejo, definieron que el terreno iba a ser destinado para este fin, y también que el mantenimiento y operación iba a estar, se iba a hacer cargo el municipio. ¿Ya? Entonces, en base a ese documento, ya nosotros teníamos la claridad que no íbamos a tener ningún problema con el terreno, poder usarlo para hacer este proyecto, y que el mantenimiento también se iba a hacer cargo el municipio. Y por otro lado, también veíamos que la metodología para poder seleccionar los beneficiarios teníamos que revisarla en conjunto con la municipalidad, y de alguna forma la municipalidad teníamos que entregarnos ese listado de beneficiarios de la población a través de a través de ciertos criterios para poder tenerlo formalizado. Lo que es la factibilidad, lo que también les mencionaba, una factibilidad tanto para poder conectar un nuevo empalme que se necesita en este terreno, que no tenía un empalme para este tema en particular, y también todo el proceso de solicitud de conexión a la red que se necesita para poder conectar un nuevo sistema fotovoltaico. Lo otro también es la ejecución tanto del empalme y de la línea eléctrica, como la ejecución del sistema fotovoltaico. Son procesos, ¿no es cierto?, que se tienen que realizar a través de bases de licitación, licitaciones, contrataciones, etcétera. Y finalmente lo que es el proceso de conexión, que es una de las partes más importantes de todo este proceso, que es tanto el contrato de conexión con la empresa distribuidora, ¿no es cierto?, y el contrato de propiedad conjunta, que, eh, que es uno de los elementos que dentro de este proceso, por lo menos con el conocimiento que fuimos teniendo, es una de las partes como más complejas y más que presenta más variabilidad en distintos escenarios. En los escenarios que han tenido ustedes, lo más probable es que el contrato de propiedad conjunta haya tenido ciertas particularidades. En este caso también, o sea, como es un conjunto de vivienda, tiene su particularidad. Por lo tanto, es un elemento que hay que tomarle harta atención y dedicarle harto tiempo. Y bueno, y por último, en la operación y mantenimiento es muy importante tener un buen manual de operación y mantenimiento, tener esto calendarizado, y poder realizarlo permanentemente y no dejarlo de lado. Eso
Eso es una de las cuestiones fundamental que también se conversó con el municipio, y la idea es que ya una vez que se conecte el sistema, ya empiece toda una planificación para poder hacer este mantenimiento. Ahora, ¿cuáles son los avances ya aquí entrando en materia de cómo nos ha ido en este proceso? Ahí les puedo comentar que en noviembre del 2022 se hizo la solicitud de factibilidad de un empalme nuevo con un sistema fotovoltaico de 300 kilowatts, y donde en noviembre mismo nos responde la empresa distribuidora sobre esta factibilidad técnica, donde ellos nos indican que tienen que hacer estudios para obras adicionales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque justamente cuando hicimos la solicitud de factibilidad por una planta de 300 kilowatts, donde le indicamos que íbamos a consumir 10, pero inyectar 300, se asumió, ¿no es cierto?, con este trámite administrativo, que el consumo iba a ser de 300 kilowatts, pero en realidad nosotros no queríamos 300 kilowatts de consumo, sino que era más bien una inyección de 300. Entonces, bajo este escenario, tuvimos que juntarnos con la empresa, ver, hacer especies de mesa de trabajo y comentarles que este es un proyecto piloto y que tenía ciertas características, y finalmente, cuando lo revisamos, tuvimos que subir una nueva factibilidad para poder em, tener una nueva respuesta. Ya ahí esta es simplemente lo que considera los 297 millones que lo habían planteado como obras adicionales em, por parte de la empresa CG. ¿Ya? Ahora, finalmente, cuando solicitamos la nueva factibilidad, ahí ya le indicamos, o ya se entendió, que la inyección era de 300 kilowatts con esta planta y un consumo de 10 kilowatts, y a través del apoyo de un oficio que emitió la Superintendencia de Electricidad y Combustible a través del oficio 1265, ya detallaba más claramente cómo era el procedimiento en estos casos, cuando hay un consumo pequeño y una inyección alta, ya mayor que el consumo. Entonces, ya en ese caso tuvimos una respuesta respecto a esta factibilidad, y de los 297 millones en obras adicionales pasamos a 3 millones, cubiertas obviamente por la empresa distribuidora, por todo lo que significa la gestión de conexión de un empalme nuevo. Ahí está el detalle más o menos, no me voy a detener, pero qué es lo que considera más o menos lo que plantea la empresa que se tiene que realizar para poder conectar este servicio. Ya todo el proceso de la factibilidad, ahí está la página donde tuvimos que ir incorporando la solicitud de factibilidad para obtener finalmente la factibilidad y poder avanzar al proceso de construcción. Y si uno se mete en el detalle, más o menos, para que ustedes tengan como experiencia, en el formulario donde tuvimos que ingresar para poder indicarle las características técnicas del sistema o del empalme a conectar para poder instalar esta planta, hay un sector que se llama datos de suministro de los solicitados, y nosotros la potencia a conectar son 10 kilowatts, ¿ya? De consumo, ¿ya? Sin embargo, hay un apartado dentro de esa misma solicitud que especifica o realiza la consulta si es que tiene un sistema de generación conectado o va a instalar un sistema de generación, y ahí le indicamos los 300, ¿ya? Entonces ahí está la separación de que quiero consumir 10 kilowatts y que quiero inyectar 300 kilowatts con un equipo de generación. ¿Ya? Y obviamente también en un apartado de la breve descripción del proyecto también le indicamos y reforzamos que era un proyecto piloto donde se quería consumir 10 kilowatts e inyectar 300. Lo otro, al momento de hacer la solicitud de conexión a la red, porque el paso anterior era la solicitud de factibilidad para poder conectar el empalme nuevo. En este caso, en esta otra etapa, es hacer la solicitud de conexión a la red para el proceso del sistema fotovoltaico. Tuvimos que empezar a revisar que para poder hacer esta solicitud necesariamente debíamos contar con lo que indica el artículo 11 y el artículo 13 del reglamento, que el artículo 11 dice que por el tema del poder simple, el poder simple deberá ser otorgado por al menos dos interesados en abastecer su propio consumo de energía
e inyectar los excedentes de energía. Entonces, necesariamente, para poder otorgar poderes, ¿no es cierto?, de la agrupación para un tercero, para que pudiera hacer todos los trámites ante la empresa de distribución, necesariamente teníamos que tener dos, ¿ya? Y eso implicaba ya hacer la selección o avanzar en la selección de los beneficiarios para tener esta autorización. Y por otro lado, el artículo 13 de la nómina preliminar de copropietarios, la norma indica que deberá además adjuntarse una nómina preliminar de copropietario del equipamiento de generación. Por lo tanto, esos dos elementos hay que tenerlos muy en consideración al momento de hacer la solicitud de conexión a la red, tanto el poder que tiene que ser firmado o aprobado por al menos dos integrantes de la agrupación, y por otro lado, adjuntar eh, un listado preliminar de los copropietarios, ¿ya? Y bueno, y en octubre posteriormente fue respondida la solicitud de conexión a la red. Aquí en términos generales, el formulario de solicitud de conexión donde están indicados los aspectos técnicos generales, ¿no es cierto? Donde nosotros tuvimos que ingresar una solicitud de factibilidad sin el número de identificación del cliente, porque no había número de cliente, había solamente una factibilidad avanzando para poder conectar un empalme nuevo. Por lo tanto se indicó el número de factibilidad, no el número de cliente, y, y también hay que indicar, como está indicado en rojo ahí, que están avanzando en paralelo tanto la solicitud de conexión a la red de un sistema fotovoltaico como de la línea de media tensión. En cuanto a los avances constructivos, em, en abril del 2023 se comenzó a revisar la base de licitación y todo el proceso que eso conlleva, y en ese momento se definió que íbamos a hacer dos licitaciones, una a través, o una para un sistema fotovoltaico de 300 kilowatts y la otra para la línea eléctrica de media tensión. La idea de esto fue, de alguna forma, avanzar más aceleradamente en poder adjudicar rápidamente a las empresas que son expertas en fotovoltaica, y por otro lado la línea de media tensión. Por eso se determinó de esa manera, pero la idea a futuro obviamente que las empresas puedan, puedan entregar o puedan fortalecerse para poder hacer el trabajo completo, tanto la línea como el sistema fotovoltaico, y también lo que es la parte administrativa de lo que implica la propiedad conjunta. Ya, bueno, esto tuvo también, tuvimos que desarrollar un proyecto para saber cómo iba a ser la línea eléctrica de media tensión, donde se establecieron ciertos requerimientos técnicos propios del sector, como por ejemplo utilizar cable protegido, que hay árboles por ahí cerca, entonces si es que el cable protegido ayuda a disminuir en un cierto porcentaje las fallas en las líneas, y posteriormente avanzar en la línea, o sea, en la licitación de de tanto la línea como el sistema fotovoltaico. Ahora, otro aspecto que tuvimos que tomar atención es cómo conectar tanto la protección RI, ¿no es cierto?, que es la protección del sistema fotovoltaico, que el sistema fotovoltaico utiliza frente a variaciones de voltaje o variaciones de frecuencia, que si el sistema fotovoltaico detecta ese tipo de variaciones, se desconecta. Entonces, esa protección RI, para el caso de una línea de media tensión que conecta un sistema fotovoltaico, tiene ciertas particularidades, y también tuvimos que revisarlas en detalle para saber cómo iba a quedar la configuración. Si ustedes se fijan acá en el diagrama, esto es un esquema de cómo está instalado el sistema actualmente en terreno. Ustedes se fijan al lado izquierdo, está la red de distribución CGE en línea segmentada, y hacia el costado derecho está la línea eléctrica, ya en plomo. Estos circulitos son el transformador de 300 kVA. Hay un tablero general en la base del transformador. Hay un tablero de distribución de alumbrado, que es justamente el tablero que abastece energía para la iluminación perimetral de este sistema fotovoltaico, y obviamente está el tablero fotovoltaico donde se inyecta la energía desde la planta. ¿Ya? Aquí obviamente lo que tuvimos que revisar es que en la norma indica que para capacidades sobre los
100 kilowatts, necesariamente hay que disponer de una protección RI, la que les comentaba recién, la que detecta variaciones de frecuencia y voltaje, ¿no es cierto? Esa protección RI tiene que ser de tipo centralizada, no integrada. Entonces, ahí lo que tuvimos que revisar es que todo lo que se relacionaba con la protección, tanto RI como el relé, que también un elemento que tuvimos que revisar para poder limitar la potencia de consumo, tenía que estar cerca de donde está el equipo compacto de medida, que aquí, como ustedes pueden ver, este es toda la zona donde va a estar la planta y la línea de media tensión que la conecta. Y en la parte inicial, en el arranque, donde está esta línea particular, va a estar el equipo compacto de medida con su medidor, donde esto ya representa el empalme. ¿Ya? Esta es la misma representación, pero donde incorporamos el equipo de la protección RI con el relé de potencia inversa, em, o definido de acuerdo a la normativa vigente de donde tiene que estar instalado para este tipo de configuración. Aquí es súper importante que eso ya se convierte como en el corazón del sistema, porque bajo este control, donde se va a programar la protección RI, que va a hacer operar la planta por efectos de variaciones de frecuencia o de voltaje, también va a estar el relé de potencia inversa. Es decir, ese relé va a permitir que el sistema inyecte los 300 y limite el consumo a 10, ¿ya? O sea, sobre 10 kilowatts de consumo, este sistema debería operar y no debería dejar eh, pasar más consumo que el que les indico. Y obviamente ese sistema también tiene que detectar cualquier anormalidad, cualquier falla que pueda ocurrir en el sistema. Esta es la distribución que tiene en terreno, lo mismo que le estaba presentando. Este ya es un esquema, es un plano, ¿no es cierto? Donde de derecha a izquierda está la línea de distribución con su arranque en el primer poste que está acá. El poste siguiente de derecha a izquierda está el empalme. Luego sigue todo lo que es un equipo reconectador de apertura y cierre de la línea en caso de alguna falla o que opere o que se detecte alguna variación de frecuencia o voltaje o actúe por definición del relé de potencia inversa, hace operar este equipo. Y posteriormente estaría el transformador de 300 kVA, donde se conecta a la planta fotovoltaica. Esto es lo mismo, pero de alguna manera se muestra dónde está la línea que conecta el sistema fotovoltaico. Este es un plano también que muestra la configuración o cómo está dispuesto el sistema fotovoltaico en terreno. Como ustedes pueden ver, aquí al lado izquierdo hay 6 mesas ya de sistema fotovoltaico que lo constituyen 546 módulos fotovoltaicos de 550 watts cada uno, y donde hay tres mesas que tienen 90 módulos y hay otras tres que tienen 92. Como pueden ver, el espacio utilizado es de prácticamente 60 por 60, 60 metros por 60, donde está dispuesta todo el sistema fotovoltaico y entre mesas una distancia aproximada de 5 metros, ¿ya? Para no generarse sombra entre cada una de esas mesas. Y el transformador estaría eh, instalado aquí en un costado donde llega la línea que les mostraba recién. Aquí hay algunas fotos de cómo se ha ido desarrollando el proyecto. Bueno, ya está instalado, pero cómo se fue montando las distintas estructuras con sus módulos fotovoltaicos. Y ya hay una panorámica del sistema prácticamente completo. Ahí falta lo que es el sector perimetral, y se ve aquí al fondo lo que es la línea eléctrica con su transformador que conecta, donde se conecta este sistema fotovoltaico. Aquí está el empalme, ¿no es cierto? Aquí al costado izquierdo está la línea eléctrica con su empalme en la base, con su equipo compacto de medida, y lo que es el interruptor
que opera en caso de que haya cualquiera de los eventos que les comentaba recién, o el relé de potencia inversa, o la protección RI, o alguna falla que pueda ocurrir en el sistema. Luis, quería aprovechar que estamos ¿Sí? en la línea eléctrica, hacerte una consulta, ¿Ya? que si se consideró la alternativa de que esta vaya enterrada. Lo menciono por o sea, los últimos eventos que hubo en Santiago debido a los vientos y el daño a las líneas de infraestructura eléctrica de distribución. Ujú. Cuando ustedes desarrollaron esto, ¿se consideró y si es que se consideró, por qué se descartó? Ya, sí, sí. A ver, claro, se analizó, de hecho, que el municipio también lo planteó de alguna forma, vimos las distintas alternativas. De hecho, el primer proyecto era con línea aérea no protegida, tal cual como está ahí, dispuesta, pero sin protección. También se barajó la alternativa de hacerlo subterráneo, pero ya ahí los costos se elevan enormemente. eh, Estamos hablando de 6 a 10 veces más. Entonces, ya por el lado del presupuesto que tenía el Ministerio de Energía para poder desarrollar este proyecto, em, se descartaba, ¿ya? Se descartaba por ese lado. Ahora, eh, vimos justamente la posibilidad de falla frente a vientos, ¿no es cierto? Hay árboles cerca, vientos temporales, y lo que se hizo fue cambiar de una línea desnuda, que se llama la jerga técnica, a una cable protegido, ¿ya? ¿No es cierto? Que eso evita en este caso que con los vientos o con la caída de ramas pueda disminuir la probabilidad de falla, ¿ya? Puede caer ramas encima, obviamente hay que hacerle el mantenimiento respectivo para sacar las ramas, pero frente a un evento de ese tipo disminuye la probabilidad de una falla de un corte, ¿ya? Entonces, ahí se consideraron dos elementos como un término medio. eh, Se descartó la línea eléctrica sin proteger, se dejó un cable protegido, que es mayor costo de un cable sin proteger, pero no subterráneo porque ya el presupuesto se dispara y técnicamente, de alguna forma, cuando lo analizamos, con un cable protegido cumplía también con una condición para poder, ¿cómo se llama?, soportar algún tipo de temporal, vientos fuertes y caídas de ramas que pudieran ocasionar una falla. Fue como un punto medio. Ujú. Eso. Entonces, bueno, aquí está el T1 que se tuvo que obtener para poder instalar la línea y el empalme. Y eso respecto a la parte constructiva. Ahora, respecto a la agrupación de usuarios, ahí les puedo comentar que en abril del 2023 se empezó a revisar el contrato de propiedad conjunta, como les comentaba. El contrato de propiedad conjunta es un tema, yo creo que también les ha pasado, es encontrar las cláusulas específicas para la agrupación. Obviamente tiene que considerar todos los puntos que indica la normativa, y con eso ya de alguna forma uno cumple con una cierta estructura, pero las particularidades las da el tipo de agrupación. Ya en este caso, como es un conjunto de vivienda, tuvimos que ir avanzando un contrato de propiedad conjunta en esa línea. A través del Ministerio de Energía, inicialmente revisamos si se iba a esta agrupación o a los beneficiarios se les iba a cobrar un copago o no. Finalmente se determinó que no se les iba a cobrar un copago, pero al hacer una inversión, y como ustedes también deben saber, cómo se hace la inversión desde el Ministerio de Energía, nosotros tenemos que posteriormente hacer una transferencia de bienes. Esta transferencia de bienes eh, la tenemos que hacer desde el Ministerio de Energía hacia el municipio, pero ahí también vino una conversación y unas incógnitas que teníamos en el camino, que era cómo resolver el tema de la transferencia de bienes. Ese bien tenía que ser de la agrupación para poder acreditar la propiedad conjunta y poder avanzar en el contrato de propiedad conjunta. Entonces, ahí tuvimos que revisar bien el contrato de propiedad conjunta que tenía que indicar para que
este contrato pudiera de alguna forma detallar que cada uno de los integrantes de la agrupación era en parte propietario del equipo, ¿ya? Entonces lo que se hizo ahí es que en el contrato de propiedad conjunta se indica una cláusula donde, si bien el Ministerio de Energía transfiere estos bienes al municipio, el municipio cede una parte de ese bien a cada uno de estos integrantes de la agrupación, ¿ya? Y de esa manera, dentro del mismo contrato de propiedad conjunta es donde sorteamos esa condición que indica la normativa vigente. Ya, posteriormente a eso vino una revisión y validación del contrato. em, y bueno, en junio aproximadamente del 2023 ya tuvimos un primer listado de la agrupación, se trabajó entre el ministerio y el municipio, pero principalmente el municipio ahí tuvo una llegada a terreno para poder pedirle documentación, hacer revisión de documentación y finalmente entregar criterios para poder llevar adelante la selección de los beneficiarios. Entonces, ¿cuáles son los criterios de selección que se trabajaron en conjunto con el municipio y que finalmente el municipio llevó adelante? Es que el registro social de hogares fuera bajo el 40%, con una alta cantidad de adulto mayor, y que los sistemas, ¿no es cierto?, o las viviendas que tuviese esa población, em, tuviese restricciones para instalar sistemas individuales en sus techumbres, ¿ya? O sea, no tuviera la posibilidad de instalar sistemas de forma individual, ¿ya? Y por ese lado, por esas requisitos o criterios, se llegó a una población en la misma comuna de Talagante, obviamente, que se llama la población Los Lagos. Ahora, la revisión, bueno, y aquí se me fue un temita. Aquí en la parte superior aparece que eran 320, después pasó a 278 y finalmente llegamos a 193 porque, claro, todo el trabajo de hacer el levantamiento en la población son 320 aproximadamente viviendas. Después de revisar, cuando tuvimos el primer listado a la vista, vimos algunas inconsistencias en cuanto al consumo, vimos que tenían consumo cero y así. Entonces lo fuimos a revisar a terreno y empezamos a ver que existían empalmes que, que estaban desconectados o en algunos casos no estaba el empalme. Habían distintas casuísticas que hizo que los 320 bajaran a 278 y posteriormente bajaran a 193 ya cuando se empezó a pedir información a los distintos vecinos que se comprometieran, ¿no es cierto?, llevando su fotocopia del carnet de identidad, su fotocopia de la boleta y ya los propios vecinos em, se manifestaran a favor de poder estar incorporado en este proyecto, ¿ya? Entonces, finalmente se llegó a 193 vecinos. La revisión de los usuarios es acreditar que el postulante es usuario final, dueño o arrendatario, que eso es un tema. Nos empezamos a revisar, ¿no es cierto?, que las personas que se presentaran fueran realmente los usuarios a través de un documento que acreditara que ellos o eran los dueños o eran los arrendatarios o tenían alguna otra condición que el propietario les pudiera, ¿no es cierto?, aprobar o, ¿cómo se llama?, entregar algún poder que indicara que era efectivamente un usuario que estaba haciendo uso de la energía en esa propiedad. También lo otro es validar los datos que los datos del postulante coincidan con los datos de la boleta de energía, dirección, nombre y RUT. Eso fue también, o ha sido un trabajo súper relevante porque las personas que llegaban con su documentación, ¿no es cierto?, con su fotocopia del carnet, no necesariamente coincidían con la que aparecía en la boleta. Y, y ahí se tuvo que hacer un trabajo con la misma empresa de distribución, haciendo cambios de nombre y haciendo que toda la documentación
fuese trazable, ¿no es cierto?, tanto la que estuviera en el contrato de propiedad conjunta como la persona que postuló y la boleta de energía. ¿Ya? Entonces, ahí, bueno, lo que les comentaba recién, importante la coincidencia entre la información que está en el contrato de propiedad conjunta, donde ahí se tiene que indicar necesariamente el número de cliente, el nombre de la persona, el RUT de la persona y la dirección. Entonces, esos datos en el contrato de propiedad conjunta necesariamente tienen que ser coincidentes con los datos de la boleta de energía y con los datos, obviamente, de la persona que postuló. Ahora, respecto a la distribución de la energía, esta planta va a inyectar aproximadamente 400.000 kWh al año, con 40 millones de pesos eh, como valorizado, ¿ya? Recuerden que esta energía se inyecta, esta energía se valoriza y esa valorización se reparte, ¿no es cierto?, en porcentajes definidos en el contrato de propiedad conjunta, de la forma que la tenemos acá. Si ustedes se fijan en este primer cuadrito rojo, aquí tenemos, ¿no es cierto?, por un lado la cantidad de usuarios de la población, que ya está definido como 193, los usuarios del empalme de la planta, 1, y el usuario del empalme de la municipalidad, 1. O sea, usuarios en total son 195. 193 de la población y 2 del municipio. Entonces, aquí la repartición de inyecciones se definió como 0,4. Ahí les voy a comentar por qué llegamos a ese dato. 0,4% por 193, es decir, un 77,2% de toda esta inyección de energía se va a descontar en cada uno de los vecinos de la población de los lagos. Un 0,2% va a corresponder al descuento en la planta, ¿ya? En ese empalme, y un 22,6% en un empalme municipal, donde justamente esos recursos, la idea es que se utilicen o que les sirva al municipio para justificar la inversión o el gasto en operación y mantenimiento. ¿Ya? Y bueno, obviamente acá en la última columna están los descuentos anuales. En 31 millones de pesos va a corresponder a los descuentos en la población, 81.000 pesos, estamos hablando de anuales, 81.600 en lo que es el descuento en la planta y 9.200.000 aproximadamente en lo que es, sí, sentí un ruido, ¿no? No sé si es una pregunta, que no los veo. Quería aprovechar de consultar Ya. esta estimación de descuentos que ¿Sí? justo tienes aquí en la pantalla. Ujú. ¿Es considerando el alza actual o es una proyección anterior? Porque si es considerando el alza actual, Claro, imagino que el beneficio va a ser mucho mayor. claro. Sí, sí. No, esta es la proyección que se realizó antes del alza, antes del alza. Entonces ahí la valorización obviamente aumentaría y el descuento también, ¿ya? Eso ya una vez que tengamos, O sea, lo que quiero decir, como para que la audiencia también lo tenga claro, es que en la medida que sube la cuenta de la luz, el proyecto se vuelve más interesante para las personas. claro, exactamente, sí, exactamente. Lo más probable es que el descuento, ¿no es cierto?, aumente en cada uno de los beneficiarios y eso va a ser mejor, ¿ya? Entonces, a ver, ¿cómo obtuvimos más o menos el valor de lo que les comentaba acá recién, del 0,4% en cada uno de los beneficiarios? Revisamos las cuentas uno a uno de cada uno de los usuarios de la población Los Lagos y empezamos a ver que en esta línea azul los ordenamos de mayor a menor, ¿ah? Que debieran haber sido barritas, pero en realidad si era barrita se iba a convertir en una nube, pero bueno, lo que hicimos acá fue que los ordenamos de mayor a menor, de cuánto es la facturación anual por beneficiario, y vimos que pocos casos estaban por sobre, ¿no es cierto?, los 600.000 pesos, incluso algunos llegaban sobre el 1.000.000 de pesos anual, de pago anual, después bajaba a cerca de 400, otros pocos, después se mantenían en 200.000 pesos pagando anualmente por la cuenta, y ya en los 163
empezaban a bajar una cierta cantidad de usuarios, ¿ya? Es decir, entonces, vemos que en este caso el usuario, por ejemplo, 60, usuario 60 consume o paga 200.000 pesos en el año por su cuenta de energía, y el usuario 160 paga aproximadamente 100.000 pesos, ¿ya? Obviamente cuando empezamos a ver estos casos que son los más bajitos, revisamos que tenían mucha variabilidad, o sea, que en algún momento estuvieron cortados, ¿no es cierto? Y que ya habían retomado su consumo de energía. Por lo tanto, si lo revisamos a la fecha, lo más probable es que estos usuarios que están bajo, que pagan bajo 163.000 pesos en el año, ya estén más arriba, ¿ya? Por lo tanto, todos los que están hacia el lado izquierdo van a tener un descuento, se les va a manifestar como un porcentaje de descuento, ya van a pagar se les va a descontar un 20, un 30, un 40% de lo que están pagando, y los que están al costado derecho van a pagar prácticamente cero, ¿ya? O cero. Esta es una cuenta tipo de los usuarios. Como les comentaba recién, habían algunos que presentaban un consumo de energía bajito y después empezaron a aumentar su consumo, y incluso algunos tenían cero porque estaban cortados y ya se les había repuesto el servicio. Respecto al contrato de propiedad conjunta, lo que les comentaba recién también, tuvimos que revisarlo con distintas instancias para poder ver cómo se incorporaba esta modalidad en esta agrupación de usuarios, ¿no es cierto?, para que fueran partícipes o tuvieran una cuota de participación de la planta fotovoltaica. Entonces, la mejor forma que revisamos fue que a través del mismo contrato de propiedad conjunta, el municipio entregara cuotas de participación a cada uno de los vecinos para que se cumpliera lo que está establecido en la normativa. Ya también, obviamente, tienen que estar los porcentajes de participación de la planta, ya estipulado como a nivel porcentual, es decir, los 195 usuarios, tanto tener una participación en la infraestructura, por decirlo de alguna forma, y por otro lado, al lado derecho, en la cláusula sexta, indicar cuál va a ser el porcentaje de descuento de acuerdo a la inyección de energía valorizada, ¿ya? Y desde el punto de vista de lo que les comentaba respecto a que el municipio indicara claramente a través de una sesión del consejo, que tuviera esto en consideración, estos dos elementos, que destinara, ¿no es cierto?, este espacio para poder instalar este sistema fotovoltaico, y por otro lado, también destinar un cierto presupuesto para poder hacer operación y mantenimiento del sistema fotovoltaico y estuviera operando eh, por al menos 20 años. Algunas conclusiones al respecto. Bueno, se debe trabajar con las empresas de distribución y los usuarios. Tanto el procedimiento de factibilidad como de solicitud de conexión a la red con empalme nuevo o aumento de capacidad, sus procesos son actualmente independientes, ¿ya? Aquí es súper importante saber que nosotros nos topamos con procesos independientes, tanto de instalar un empalme y lo que es instalar el sistema fotovoltaico. Por lo tanto, hubo que tratar de enlazar esos dos mundos para poder avanzar correctamente en el proceso y no ir quedando trabado y que se dilatara toda la instalación del sistema. También se debe trabajar eh, a través con la empresa distribuidora y usuario cuando existe un proyecto de inyección mayor a la capacidad del empalme, ya que también está establecido dentro de esta aclaración que hace la Superintendencia de Electricidad y Combustible, de qué pasa o qué sucede en los casos donde el consumo es más bajo que la inyección, cómo proceder en esos temas, y cómo revisar y realizar finalmente el proceso de conexión sin ningún inconveniente. Bueno, en este caso la empresa de distribución, como era un proyecto piloto, obviamente se juntó con nosotros y revisó el procedimiento y fue avanzando para poder
finalmente que este proyecto fuese exitoso, pero de alguna forma tuvimos que tener una interacción con ellos, tuvimos que tener en mesa de trabajo, estamos en contacto con ellos en forma permanente para poder concluir de manera exitosa el proyecto. Ahora, temas que hay que tener presente y no olvidarlo, que obviamente, nuevamente, que las capacidades, si una capacidad mayor que la que de la planta, de lo que se está consumiendo, hay que revisar todo el proceso de cómo abordarlo con la empresa distribuidora y no solamente hacer las solicitudes a través de sistemas, que hoy día se hace todo online, pero ver de alguna forma todos esos formularios, de hacerlos conversar para que no vaya a haber problemas al momento de la conexión y al momento de todo el proceso de la solicitud de conexión a la red. También lo otro que no hay que olvidar es el poder simple que tiene que ser otorgado por al menos dos interesados para poder otorgar este poder al instalador o a la empresa que va a hacer todo el desarrollo de este proyecto. Tiene que ser al menos por dos interesados. Y lo otro, bueno, nuevamente la capacidad instalada mayor que la del empalme, eso también hay que siempre tenerlo en consideración al momento de los proyectos. También la protección RI y el relé de potencia inversa, el interruptor de acoplamiento que se definió en media tensión. El piloto contempló tres líneas de trabajo, una a través de sistemas fotovoltaicos, instalación de un sistema fotovoltaico, por otro lado la línea de media tensión y también el proceso administrativo, que no es menor. O sea, yo creo que el proceso administrativo en todo lo que llevamos se ha llevado un gran porcentaje de los esfuerzos y la idea es que el mercado ojalá se fortalezca para poder ser capaz de atender todos estos procesos en forma unificada y al momento de poder contratar algún particular contrate este servicio, estas empresas puedan ser capaces de entregar este paquete completo. Bueno, tener presente todas las autorizaciones para utilizar el terreno para este fin, en el Consejo Municipal, tener presente la operación y mantenimiento, bueno, y no existe una claridad sobre el formato del contrato de propiedad conjunta, que ojalá podamos evolucionar a un formato tipo. ¿Ya? El contrato, como les comentaba, de propiedad conjunta, hay que revisarlo en detalle, tiene varias cláusulas y dependiendo del proyecto que se realice, vamos a tener un contrato de propiedad conjunta distinto. Entonces, ojalá podamos evolucionar a un formato tipo que pueda ayudar en todo este proceso. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los plazos así en términos generales que tenemos nosotros destinados para este proyecto desde el punto de vista de la planta que está más arriba? El proceso de conexión en septiembre, octubre y la primera facturación y poder revisarla en noviembre y lo que es la línea eléctrica, obviamente todo su proceso de conexión y de facturación, realizarlo un poco antes del sistema fotovoltaico. Muchas gracias, Luis. Así que, Yo quiero dar un poquito de contexto para los que se sumaron al final. Como mencionaba, estábamos en una serie de charlas que vamos a realizar durante las próximas, desde estas 4 semanas, con diferentes temas relativamente nuevos y que podrían aplicar al futuro de lo que son los proyectos de riego, eh, con una mirada, ¿no es cierto?, de lo que podría ir sosteniendo un poquito más y entregar alternativas a estas iniciativas de riego. Muy buena la presentación de Luis. El contexto general fue presentar un proyecto de propiedad conjunta que se está realizando en Talagante y en resumen trata de un proyecto único fotovoltaico que tiene una distancia de entre alrededor de 8 kilómetros con los usuarios que van a recibir un beneficio en torno a los 190.000 pesos cada uno. Ya 196, 195 personas creo que son más o menos, ¿no es cierto, Luis? Eh, eh,
Entonces, yo quiero comentar que CNR cerró hace poco el concurso 203, que fue el primer concurso que incluyó esta alternativa. En estos momentos está en apertura y vamos a revisar qué tipo de proyectos llegaron. Pero lo que busca esto es reunir, en el fondo la propuesta que estamos buscando como convenio CNR Ministerio de Energía es reunir un grupo de agricultores que puedan hacer un proyecto en conjunto, logrando ventajas de diversa índole y ese proyecto lograr acarrear beneficios a un grupo importante de personas, de usuarios. ¿Ya? Entonces abro un espacio de en torno a 5 o 10 minutos ya en honor al tiempo para hacer las últimas consultas, por favor. Gerson. Hola Luis, muy buena presentación, felicitaciones. Yo tengo, bueno, dos consultas. Voy a partir por la más compleja respecto a lo que es el empalme. Entiendo que, como esto es un proceso nuevo, como que SG desconocía un poco el proceso de un empalme solo inyección. Un poco también recapitulando. Finalmente pidieron un empalme de consumo de 10 kilowatts. Ahí primero, ¿qué tarifa venía asociada a ese empalme? No sé si por el alcance de la BT1, pero ahí me da la duda porque como sistema de generación que está sobre el empalme, ahí, al final no debiese ser BT1. Por eso, la primera pregunta muy puntual. Ah, ya, ya. Sí, mira, la tarifa, a ver, respecto al desconocimiento o la dinámica que existe en base a una inyección más alta que el consumo, sí, efectivamente yo creo que las empresas de distribución en general no tienen armado su sistema. En realidad hay que ir revisando caso a caso, pero como que siempre han estado preparados para tener, por una parte, la instalación de un empalme, ¿no es cierto?, de consumo, y por otro lado, un sistema fotovoltaico. Entonces, como que hay dos áreas, ¿ya? Entonces, de alguna forma hay que hacer conversar tanto la solicitud de conexión a la red como el solicitud de factibilidad de un empalme nuevo. Y ahí ir haciendo todos los comentarios habidos por haber, tanto en uno como en otro. En el de factibilidad, comentarle que hay un proyecto fotovoltaico, y en el de solicitud de conexión a la red hay que comentarle que hay un empalme nuevo. Por lo tanto, es un tema que hay que ir madurando con la empresa distribuidora. Ya se emitió este oficio SEC, así que deberían ya tenerlo incorporado como conocimiento y dentro de su procedimiento, pero no sé si en cada una de las plataformas que ellos tienen para atender estos temas. Así que, por lo menos por ese lado, es un tema que yo creo que tiene que ir rodando a medida que van saliendo este tipo de proyectos. Ahora, respecto a la tarifa, claro, efectivamente, este es un empalme que se calculó con un máximo de 10 kilowatts, y como es conectado en alta tensión, la tarifa es un TRA-T1, ¿ya? TRA-T1, que es un BT1 en alta tensión, ¿ya? Que tiene solo consumo de energía y se valoriza a con esa tarifa, ¿ya? Ahora, es importante considerar que como es una tarifa en alta tensión, de alguna forma el valor por energía o el precio de la energía es distinta a la BT1, ¿ya? Es un poquito más baja. Por lo tanto, la inyección valorizada hubiese sido distinto si hubiese sido un BT1, que hubiese sido más grande el monto de plata respecto al Trate 1. Pero tampoco es una gran diferencia, ¿ya? Como para tenerlo en consideración esa diferencia tarifaria, ¿ya? Pero es un equivalente a BT1, pero en alta tensión. No podía ser BT1 porque es un empalme en media. Perfecto. Mira. Finalmente, por lo que me da a entender, respecto a, claro, empalme de 10 kilowatts, pero igual que considera que toda la infraestructura está asociada a 300 kilos, conductores, todo eso básicamente lo fueron como, digamos, arreglando, consensuando con CG, con las mismas reuniones.
básicamente por lo que estoy viendo, Ujú, para que se comprendiera que el empalme de 10, pero toda la infraestructura eléctrica asociada al final es de 300 kilos para soportar la inyección. claro. Exactamente, sí, sí, o sea, tuvimos que hacer un trabajo con CG, tuvimos que juntarnos con ellos, explicarle, indicarle que era un proyecto de propiedad, o sea, un proyecto piloto de propiedad conjunta y, y de alguna forma trabajar en conjunto con ellos, o sea, ellos estuvieron siempre disponibles, no hubo mayor problema en ese sentido. Sí, ellos manifestaban que era algo nuevo para ellos y que tenían que empezar también a aprender y que también tenían que levantar ciertas observaciones o ciertas restricciones que ellos iban teniendo y que tenían que revisar bien la normativa, cómo se les cruzaba con estas nuevas, con este nuevo oficio que les había llegado y todo eso. Entonces, efectivamente, cuando hicimos la primera factibilidad, como les mostraba, la primera factibilidad ahí tuvimos que, tuvimos que cancelarla porque en realidad teníamos, la CG en este caso había entendido que el consumo completo era de 300 kilowatts o que la infraestructura, como tú dices, era toda pensada para 300 kilowatts, por lo tanto ellos calcularon todo para 300, entonces nos decían, bueno, ustedes van a consumir 300, por lo tanto yo necesito hacer obras adicionales, necesito reforzar la línea, necesito poner una, qué sé yo, un regulador de voltaje, y necesito cambiar protecciones, en fin, necesito hacer muchas modificaciones en la red para poder abastecerle su consumo. Pero nosotros les decíamos, no, no, el consumo no es ese, el consumo son 10 y la inyección es 300. Entonces ahí tuvimos que empezar a revisar en conjunto y finalmente tuvimos que hacer otra factibilidad y ahí en esa factibilidad les indicamos claramente que era una factibilidad por 10 y que lo que íbamos a pedir, ¿no es cierto? O lo que íbamos a detallar en esa factibilidad es que iba a haber un sistema fotovoltaico de 300, ¿ya? Y a través de ese proceso ya pudimos tener una nueva respuesta de factibilidad, pero fueron como 3 iteraciones, ¿ah? Sí, sí. A pesar de que estábamos en contacto con la distribuidora, y como te digo, son sistemas que ellos tienen súper estándar, entonces uno ingresa la solicitud a través del sistema y hay otra área que lo toma y lo responde, ¿me entiendes? Entonces como que están súper, tan como súper programados a una pregunta-respuesta que está establecida de acuerdo a una factibilidad típica, por decirlo de alguna forma, ¿ya? No está como esta flexibilidad que debiera haber en el sistema. Esa adaptación yo creo que la están teniendo de a poco las empresas distribuidoras, ¿ya? Así que en ese sentido, como te digo, nos costó en un principio encontrar como la vía de poder indicarles que era un consumo de 10 y una inyección de 300, pero cuando ya se lo indicamos no hubo ningún inconveniente. Cuando ya lo consensuamos todo, todas las áreas ya supieron de qué se trataba, no hubo ningún problema en ese sentido. Mira, lo último, ¿Sí? para no despedir. Es súper bueno el trabajo que hicieron porque un piloto, aquí fueron formando ideas, formando protocolos, pero súper importante que esos protocolos se traspasen porque aquí en Chile habrán son unas 20 empresas distribuidoras, CG es Claro. la más grande que hay, Creel, Coel, Saesa, un montón, que como uno a priori, personalmente como puede tener un cierto como temor de que esto pueda dilatar ciertas cosas, Ujú. siendo que CG es la más grande en Chile en cuanto a cantidad de clientes que abarca. Entonces ahí considero que sería muy bueno. Tú comentaste que hizo un protocolo que comunicó La- más o menos en esta línea. sí, sí, es un oficio que sí, sí, y donde se especifica y aclara ciertos aspectos de este tema en particular, de generar más de lo que se está consumiendo. Entonces, y específicamente para propiedad conjunta. Así que ese oficio ya lo deben tener la empresa distribuidora. Yo creo que ahí tiene que venir tal vez otra serie de aclaraciones, como tú dices, tal vez alguna modificación en la normativa, que eso ya es un poquito más de largo aliento, pero hay que hacer un trabajo con las empresas distribuidoras y para que también incorporen este conocimiento y hagan las modificaciones internas
que se necesiten para poder cumplir con todas las modalidades que indica el reglamento. Ujú. Muchas gracias, Luis. Ok. Bueno, la dejamos abierto para la última consulta, si no ya cerramos. ¿Alguien más? La presentación, en realidad vamos a dejar la grabación disponible en el canal de YouTube de la Comisión Nacional de Riego para aquellos CNR Chile, para que puedan revisitar, digamos, el contenido de la charla, de esta y las futuras charlas de lo que va a ser el Nexo. Si no hay más consultas, quiero dejarlos, bueno, por un lado recordarles que ya estamos a puertas de lo que va a ser la Feria Chile Agrícola, a desarrollar el 9 y el 10 de octubre, en la cual ya se encuentra disponible el registro para los asistentes, ya en www.chileagricola.cl. Y por supuesto mencionar de que en esta versión tendremos novedades respecto a la energía renovable y eficiencia energética dentro de la feria. Ya recalcar eso. Y finalmente dejarlos invitados desde ya a esta eh, ciclo de charlas ya que hemos denominado Mes del Nexo, Agua, Energía, Alimentos, para que continuemos la próxima semana, el día 20, martes 20 de agosto, con sistemas híbridos. Así que muchas gracias por su asistencia y espero que hayan disfrutado el contenido de esta charla. Y por supuesto, muchas gracias, Luis, por tu muy clara y agradable presentación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Gracias. Hasta pronto. Chao. Adiós.